Padre amado, que nos hables al corazón, pero sobre todo que pongas ese deseo ardiente de ser hacedores de tu palabra, hacedores de tu palabra. No solamente oidores, que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, para que esa palabra traiga fruto alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, de las empresas y de todo lo que nos rodea. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú eres el grande en este lugar, que seas tú haciendo como a ti te place y que tú toques cada corazón, para que cada corazón esté preparado para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga más. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4. Aleluya. Vamos al versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Leemos la poderosa palabra del Señor. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Puede sentarse, amada iglesia, y continuamos con la enseñanza de ¿cuál es el tema? La asignación. El gozo de cumplir la asignación de Dios. El gozo de cumplir la asignación de Dios. Diga a la persona que está a su lado: tienes que gozarte para cumplir la asignación de Dios. Y si no tiene nadie al lado, pues dígaselo usted mismo. Actually, se lo tiene que decir usted también. Tengo que gozarme. ¿En qué? En cumplir la asignación de Dios. ¡Qué lindo! Vamos a recordar brevemente que Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Jesucristo. Muy bien. Los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. No Cristo viene a ser parte de mi deseo, de mi anhelo, sino que nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que venimos a hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Amén. Amén. Cristo no viene a hacer nuestra voluntad. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Estamos aquí, mira, derribando fortalezas mentales. Estamos aquí, mira, pasando el chipping hammer espiritual. Amén. ¿Para qué? Para que se derriban los muros de ¿qué? Que se oponen al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Tenemos que recordar que tenemos que caminar, andar y vivir como es digno de nuestro llamamiento. Si no ha visto las enseñanzas anteriores, les exhortamos a que entren al grupo de Facebook, a la página de YouTube. Las redes son para edificar. Y ahí están las enseñanzas, las palabras que se traen en la casa. Está ahí todito. ¿Y saben qué? Es de gran edificación. Así que dice que tenemos que caminar, andar y vivir como es digno de nuestro llamamiento. O sea, Jesucristo nos ha hecho una invitación. Y nosotros tenemos que vivir como es digno, como una representación del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Qué lindo, ¿verdad? Porque nosotros representamos a Cristo. Porque nosotros somos embajadores del Señor. Y pertenecemos al cuerpo de ¿qué? De miembros de Jesucristo, el cual es la cabeza. Tenemos que recordar
que tenemos que caminar con toda humildad, con toda sumisión de mente y de pensamiento. Tenemos que caminar en mansedumbre, tenemos que caminar en paciencia, soportándonos los unos a los otros, tolerando, sobrellevándonos, manteniéndonos de pie, teniendo paciencia, sirviendo de apoyo, manteniéndonos firmes, sufriendo el agravio, para que otros lleguen ¿qué? A la estatura del varón perfecto. Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando habla de esforzarnos, tenemos que ser diligentes, solícitos, prontos en mantener esa unidad, esa unión, esa intimidad en la paz del Señor. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque no está Dios. Porque no está Dios, porque no hay unidad, no hay comunión, no hay armonía en el pensamiento, hay división de pensamiento. ¿Y de dónde viene la división del pensamiento? Del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de los propios deseos del hombre que quieren gobernar a su propia fuerza y no con la que, con la instrucción de Dios. Porque si hubiera temor reverente de Dios, tomarían decisiones que agradarían el corazón del Padre y no su corazón, no sus deseos, no sus caprichos, no los derechos, sino conforme al corazón de Dios. Así que aquí dice, ustedes tienen que ser diligentes, tienen que ser solícitos, tienen que ser prontos en mantener la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, porque Jesucristo nos dejó su paz. Amén. Y esa paz está al alcance de todo aquel que le cree. Amén. Así que cuando a usted le digan, es que no tienes paz, pues entonces, ¿dónde dejaste a Cristo? Porque Jesucristo es nuestra paz. Y Él dijo claro en la palabra, mi paz os dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da, porque la paz que el mundo da es pasajera. La paz que el mundo te quiere dar no es la verdadera, es una fantasía. Amén. Así que, esto es un breve resumen de lo que he traído. Por favor, escuchen. Si no han podido escuchar en las enseñanzas anteriores, escúchenlo. El ascenso de Cristo. Él liberó las almas justas de la cautividad en las partes más bajas de la tierra y llevó al cielo a estos que habían estado en cautiverio y dio dones a los hombres. Y eso lo estuvimos estudiando en Efesios 4:7. Entonces, cuando Él llevó la cautividad, Él nos libertó del pecado. Los que habían muerto antes de Cristo estaban muertos, pero el Señor cuando murió, que fue a las profundidades del infierno, ¿qué hizo? Le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Por eso podemos cantar de que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nadie puede tener ese temor de morir, porque estar ausentes en la carne es estar presentes en Cristo, en su presencia. Los que morimos con Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar en su presencia. Entonces, dice que Él dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Ustedes saben que hay varios regalos. El primer regalo es Cristo, que es el don celestial e inefable. El segundo regalo, el Espíritu Santo. El tercer regalo, la salvación. El cuarto regalo, la vida eterna. El quinto regalo, su favor y su gracia. El sexto regalo, los dones espirituales. El séptimo regalo, los dones ministeriales. El octavo regalo, todas las cosas buenas son don de Dios. ¡Qué espectacular! Que todo ese paquete vino con Cristo. Cuando Él venció la muerte, cuando Él resucitó en gloria y poder y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, podemos darle gracias a Dios por esos dones que nos ha regalado. Empezando dándole gracias por Jesucristo. La gente quiere cosas,
La gente quiere cosas materiales y no se dan cuenta de que el mayor regalo es Cristo, el Salvador, el Redentor. Y que Él nos dio unos dones espirituales, nos regaló una salvación donde fue el Espíritu Santo, que es el Consolador que nos dirige a toda verdad, que nos recuerda las cosas que Jesucristo nos enseñó en su palabra. A mí me maravilla mucho porque cuando estudiamos las cartas y cuando estudiamos el Evangelio de Cristo, los discípulos, los apóstoles, ¿qué hablaban? Qué buena estuvo la película que vi allá en Éfeso, ¿verdad que no? No. Ellos hablaban de lo que Jesucristo enseñó en su palabra. Y ellos eran testimonios vivos de cómo ellos aplicaban su palabra y lo que experimentaban cuando aplicaban la verdad, lo que ocurría con ellos. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cuando ellos hablaban la verdad de Cristo. ¿Y qué hacían? Los amaban y los recibían. Los apedreaban, los azotaban, los encarcelaban. ¿Y ellos dejaban de seguir hablando de la verdad de Cristo? No, porque fueron llenos del dunamis, del poder del Espíritu Santo. Llenos de Dios. Eso es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Y por eso constantemente el Señor nos recuerda que tenemos que estar llenos de Dios, llenos de Dios, llenos de su Espíritu, llenos de su palabra, llenos de su poder. Aleluya. Entonces, dice la palabra que Él mismo, ¿quién? Jesús mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Porque tenemos que recordar que el Señor hace un llamado a nuestra vida. Y el primer llamado, ¿cuál es? El de arrepentimiento. El de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y comenzamos a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Pero para poder vivir una vida en obediencia, ¿qué hay que hacer? Leerla. Porque ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo si no leemos la palabra? ¿Qué nos va a recordar? El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Y dónde se encuentra lo que Jesucristo nos enseñó? En la palabra. Ame la palabra. Atesore la palabra. Busque tiempo para leer la palabra porque tiempo hay. Entonces, Jesucristo, Él mismo, nosotros hemos sido salvos y el Señor da un llamado. Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Había explicado anteriormente que el pastor, el maestro, protege, alimenta al rebaño con la palabra de Dios. ¿Qué enseñamos? La verdad que está en la palabra. El Señor hace este llamado con la misión principal de ministrar la palabra de Dios. Estos son llamados ¿para qué? Para comunicar el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Por eso son los dones ministeriales. Están los dones del Padre, los dones del Espíritu y los dones del Hijo, que más adelante voy a profundizar en ellos. Pero mientras tanto, quiero profundizar en esto. ¿Por qué? Porque usted necesita responder al primer llamado de Dios, antes de responder al llamado ministerial de los dones, del llamado que al llamamiento a comunicar el Evangelio, los dones del Espíritu, los dones del Padre, para ministrar en la obra en el cuerpo de Cristo. Dice que la responsabilidad de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, es perfeccionar a los santos, a los escogidos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesucristo concede dones espirituales específicos a aquellos miembros de la iglesia cuya misión principal es ministrar la palabra de Dios. Estos son los dones para la comunicación del Evangelio, enseñando la verdad, la palabra de Dios. Es maravilloso
por llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Cuán entusiasmados podemos estar por conocer más de Cristo? ¿Cuán entusiasmados podemos estar de compartir con otros esa nueva película que salió en el cine? Y hacía el chiste con Victoria, de que, pues, Victoria es niña. Los niños son pura emoción. Pura emoción. Hasta los 18, 19, 20, 21, muy emocionales. Todavía no se ha desarrollado esa convicción de poder discernir lo que es emocional a lo que es convicción de, no, esto es lo que yo creo. Entonces, si sale una película nueva, así de muñequitos, ¡ay, si veo una película nueva, mamá, yo quiero que me lleves al cine para ver esta película nueva! Y todo alegría. Y sin embargo, podemos tener la misma alegría y decirle, papá, vamos a estudiar el libro de Mateo. ¡Yay! Vente, vamos a estudiar el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. No salimos de aquí hasta que Dios nos enseñe todo lo que hay en el Evangelio. Ay, sí. Con esa emoción también. Vamos a estudiar el libro de Corintios. No, vamos a estudiar el libro del profeta Isaías. ¡Woohoo! ¿Cuántos están viendo? Vamos a estudiar Isaías. ¡Woohoo! Sin embargo, sale la película de Star Wars, de Marvel, yo no sé quién más. Y está la gente, ¡wow! Fuiste al cine y viste la película nueva que salió de Batman, Robin, Superman, Batichica y Wonder Woman. Con ese mismo entusiasmo que usted se entusiasma por las cosas del mundo, nos entusiasmamos por las cosas de Dios. Somos capaces de decirle a Dios, Señor, me la dijeron, pero voy para adelante. Fui a este lugar, hablé de ti y me lanzaron piedras, pero mira, aquí estoy. Sigo con ánimo, con fuerza para que seguir proclamando tu evangelio. O simplemente me callo. Para allá yo no vuelvo, porque si yo hablo de Cristo me van a pedir. Entonces, tenemos que aceptar el llamado general de Dios de arrepentimiento. Y bendito, yo le decía eso a Victoria y Victoria le decía, ay mami, es la verdad. Y yo digo, ¿por qué ay mami? Es la verdad. Te entusiasmas por las cosas que están en el cine, pero no puedes entusiasmarte por leer la Biblia. Vamos a hacer porra, chija, la Biblia vamos a leer ya. Ese entusiasmo por conocer quién es Dios, por conocer qué regalo nos dejó en la palabra, cuáles son sus promesas, cuál es la verdad. No voy a entrar en los cargos porque los hombres me van a pedir. El que tengo oídos que oigo. Recordemos que aceptamos el llamado general de Dios del arrepentimiento y este está fundado en el amor hacia los demás. Luego que vamos madurando en nuestra relación con Dios, el Señor nos va a mostrar el llamado más específico que tiene para con cada uno de nosotros. Dice su palabra en la Nueva Traducción Viviente que estos ministros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Amén. ¿Y nosotros somos parte de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién nos ciñe? ¿Quién es la autoridad suprema? Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesús. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que la función de los líderes eclesiásticos, dotados con diversos dones, es perfeccionar a los escogidos, a los santos. ¿A quién? A todos los cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, para que puedan hacer la obra del ministerio. Y vuelvo y recalco, los que se enlistan en las Fuerzas Armadas son que entrenados ¿para qué? Para cumplir una función en el ¿qué? En el cuerpo ¿qué? Del ejército, de las Fuerzas Armadas. Así que van a tener una capacitación, un entrenamiento para que ellos puedan seguir las instrucciones
de ese cuerpo. Pues nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Vamos a tener una capacitación, vamos a tener un entrenamiento para que nosotros podamos responder ¿a quién? A nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. Y podamos responder conforme a qué? Al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Muy bien. También. Así que todos los cristianos tienen dones espirituales que deben usarse en el servicio mutuo. Cuando la palabra nos dice que tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo con el fin de perfeccionar, viene de la palabra griega katartismos, que significa calificar, preparar, entrenar plenamente para el servicio, dejar totalmente listo, hecho de hacer perfectos, finalización, cumplimiento, un fin alcanzado como el efecto de un proceso. Perfeccionar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio. Así que dice aquí que los ministros de Dios tenemos que perfeccionar, preparar, calificar, entrenar, mejorar a los escogidos de Dios. ¿A quién? ¿A qué? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y me gusta mucho esta definición que dice: un fin alcanzado como el efecto de un proceso. Un fin alcanzado con el efecto de un proceso. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso ¿para qué? Para nosotros ser perfeccionados en la obra de Dios. Que nosotros tenemos que pasar unos procesos para que podamos estar enteramente entrenados para la obra del ministerio. Aleluya. Hecho de hacer perfectos. ¿Cuántos han hecho un bizcocho aquí? Y si el bizcocho no queda perfecto, ¿qué usted dice? Otra vez. Si el bizcocho no quedó perfecto para usted exponerlo, ¿qué va a hacer? Otra vez. Pues hay que volverlo a hacer otra vez, ver dónde fallé, dónde me equivoqué. A lo mejor le eché más huevo, a lo mejor le eché más sal, a lo mejor le eché menos leche, a lo mejor la temperatura del horno estaba bien alta. Pero hay que buscar dónde fue que fallé para perfeccionarlo, para mejorarlo, para corregirlo. ¿Para qué? Para que cuando lo vuelva a hornear me quede perfecto. ¿Verdad? Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. El Señor día a día nos perfecciona y nos enseña qué tenemos que mejorar, qué tenemos que perfeccionar para que lleguemos a ser perfectos. Porque tenemos una vara bien alta, que es Jesucristo. Amén. Tenemos la misión de enseñar la verdad, la palabra de Dios, con el fin de equipar a los escogidos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué queremos conseguir? Madurar en la fe. ¿Qué queremos conseguir? Crecer en el conocimiento de la plena voluntad de Cristo Jesús. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado? Y dice: ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superevidente grandeza de tu poder para con nosotros, los que
del poder de su magno poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos. Aleluya. Seguimos. Señor, por favor, gracias. Dios les bendiga, bienvenido. Seguimos aquí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Y somos parte de qué? ¿Miembros de qué? Del cuerpo de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué poderoso. Así que el propósito es que todos los creyentes podamos llegar a la plena estatura del Mesías, de Cristo Jesús. Tenemos un gran potencial, pero solo cuando nos sometemos a Cristo es que vamos a verlo realizado. Cuando nosotros nos sometemos a Jesucristo, vamos a ver nuestro potencial realizado. ¿Por qué? Porque nuestro potencial no se basa en nuestros talentos o en lo que nos hayan enseñado, sino en obedecer la voluntad de Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Todos los creyentes hemos sido llamados a hacer las obras de Dios. Cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, comienzo a crecer, comienzo a madurar, comienzo a alcanzar la estatura de Cristo. Dice la palabra en el versículo 13 que nosotros tenemos que hacer esto, o sea, ir perfeccionando a los escogidos de Dios para la obra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al acuerdo de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando habla de conocimiento, habla de lo que es preciso y de lo que es verdadero. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe, al acuerdo y del conocimiento preciso y verdadero del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, cuando uno busca la definición de perfecto, del griego teleios, significa completo, donde hay crecimiento mental, donde hay crecimiento en el carácter moral, donde se alcanza madurez. Es aquello que ha llegado a su fin, a su término, a su límite, y está sin falta. Cuando el bizcocho está completo, ¿qué hay que hacer? Nada, porque está completo.
picar los pedacitos y comerlo. Disfrutarlo, compartirlo con los hermanos en la fe. Así que cuando algo está perfecto, está totalmente desarrollado en mente y entendimiento, en conocimiento de la verdad, en conocimiento en fe cristiana y virtud, sin flaquear hasta la meta final. Dios no quiere que seamos buenas personas. Eso está en la naturaleza de ser creyente. Él quiere que lleguemos a ser un hombre perfecto en toda la medida y estatura del Mesías, de Jesucristo. Pero es que ese estándar, esa vara está muy alta. Yo no puedo ser como Jesús porque yo no fui Jesús ni soy Jesús. Y jamás lo llegaré a ser. Esa es la excusa que muchos ponen. No podemos ser como Jesús porque Jesucristo es Jesús. Pero Jesucristo nos dio unas enseñanzas para que nosotros las pongamos por obra. Y nosotros crezcamos y vayamos, mire, de gloria en gloria, de perfección en perfección, hasta que esa receta quede en su punto. La palabra plenitud, del griego pleroma, significa terminación, rellenar lo que llena como contenido, abundancia, cumplimiento, lleno, pleno